¿Qué harías si el precio de salvar a tu hija del hambre fuera coser para un fantasma? En Tijuana, cerca de la frontera que divide el sueño americano de la miseria latina, Esmeralda, una costurera desesperada, vio cómo el miedo se transformaba en fortuna cuando aceptó esconderse en una fábrica abandonada, la infame La Hilandera. Ella pensó que había huido de la crueldad del vecino, pero él era solo el primero de sus tormentos. Allá dentro, la máquina de coser comenzaba a trabajar sola a la medianoche, y el espíritu de una costurera muerta le ofrecía pilas de seda y oro a cambio de una sola cosa: la inocencia y el alma de su pequeña Sofía. ¿Te imaginas el dolor de una madre siendo forzada a elegir entre la supervivencia y la perdición eterna? Aguas, prepara tu corazón, porque la historia de la Llorona de la Tela es una advertencia a todas nosotras. Cuidado con los atajos a la riqueza. Lo que vas a escuchar ahora es un pacto sombrío cosido con hilos de desesperación. Una costurera pobre en Tijuana descubrió que hay precios que el dinero no puede pagar. La historia de Esmeralda Ruiz es un eco triste de las fronteras, donde la esperanza de un futuro mejor a menudo se confunde con la sombra de la ruina. Aquella mujer, pequeña en estatura pero de un alma colosal, vio su vida volverse polvo tras la muerte de su esposo. Quedó sola, ahogada en deudas que crecían como la maleza en el concreto de esa ciudad. Nadie en Tijuana, Baja California, en la frontera fría y gris con el mundo de los ricos, le prestaba atención, a no ser para cobrarle, o peor aún, para juzgarla. La vida de Esmeralda se componía de dos cosas: el zumbido constante de su máquina de coser y el miedo helado de que alguien pudiera quitarle a su hija, la pequeña Sofía, el único sol que calentaba su corazón en el invierno de la vida. Sus dedos eran mágicos. Con la aguja, ella hacía milagros, dándole nueva vida a telas viejas y remendando la dignidad ajena, pero su propia dignidad parecía deshilachada, gastada por el viento de la miseria y la soledad. El año era 2008, y la resaca de la crisis económica golpeaba de lleno los barrios obreros cercanos a la zona industrial de Tijuana. El aire estaba pesado, no solo por la humedad que venía del Pacífico, sino por una sensación de fatalidad que planeaba sobre las familias más pobres. Esmeralda vivía en ese clima, apretujada en un cuarto alquilado, donde el olor a moho y salitre de la costa se mezclaba con el perfume de tela y hierro caliente. Ella no era perezosa, todo lo contrario. Era la primera en despertar y la última en acostarse, cosiendo uniformes, arreglando vestidos de fiesta de segunda mano, haciendo lo que fuera necesario para que Sofía, su niña de 7 años con asma crónica, tuviera el jarabe que necesitaba y un plato caliente de frijoles con tortilla. Pero el dinero apenas alcanzaba para los intereses, y el casero, el asqueroso señor Garza, un hombre que parecía tener el odio embotellado en el pecho, olfateaba su debilidad con la precisión de un buitre sobre la carroña. Garza era el azote de Esmeralda, un hombre que se deleitaba en humillar a los inquilinos, usando el chisme y el juicio como latigazos. Su presencia era una mancha en el vecindario y tenía un blanco especial en el talón de Aquiles de Esmeralda: su honra. No solo le cobraba con gritos delante de todos, sino que insinuaba cosas horribles sobre ella, ser madre soltera y la honestidad de su trabajo. La vergüenza para Esmeralda era un peso más insoportable que la propia deuda. Sentía que estaba fallando en su papel sagrado de madre protectora, exponiendo a su hija a la maldad del mundo. Aquellas humillaciones públicas eran como clavos siendo martillados en su alma, y sentía a la comunidad entera observándola, cuchicheando. De acuerdo con Garza, la invisibilidad de sus buenas acciones y el peso de la maledicencia la asfixiaban. En una mañana fría ocurrió lo peor.
Mientras Esmeralda intentaba negociar un plazo con la poca dignidad que le quedaba, Garza, con la boca llena de maldad, no solo la amenazó con desalojo inmediato, sino que reveló que había puesto una denuncia anónima acusándola de trabajar de forma ilegal y de descuidar a Sofía. Asistencia social te va a quitar a esa niña, Esmeralda. Una madre que no puede dar un techo digno no merece la custodia de un ángel, gritó frente a la fila del mercado, donde todos podían escuchar. El mundo de Esmeralda se detuvo. Ya no se trataba de deuda o vivienda, se trataba de su hija, su tesoro, la única cosa que la mantenía de pie. El miedo a perder a Sofía, a verla ir a parar a las manos frías e impersonales del gobierno, hizo que un fuego subiera en su pecho, una furia silenciosa de madre herida. Necesitaba desaparecer, esconderse, proteger la inocencia de su niña de aquel ambiente tóxico. En un acto de desesperación calculado, Esmeralda tomó su máquina de coser, la fiel compañera que era su único medio de supervivencia. La puso en una carretilla y reunió lo esencial: un saco de frijoles, el jarabe de Sofía y un rosario bendito. No había tiempo para despedidas ni para pensar demasiado. Solo podía ver el rostro asustado de Sofía, que tosía con el aire frío de la mañana. La razón gritaba: ¿A dónde ir, mujer? Pero la fe le susurraba la única respuesta posible: a donde Dios te guíe. Su mente, en pánico, buscó un refugio que estuviera lo suficientemente lejos para despistar a Garza y lo suficientemente cerca para poder trabajar. Recordó entonces un lugar que todos en Tijuana temían y evitaban: la antigua fábrica textil abandonada, conocida como La Hilandera. El caserón colosal de ladrillos y hierro retorcido en el borde de la ciudad era una leyenda sombría. Se decía que el lugar había tragado la vida y la esperanza de muchas costureras en el pasado, y que ahora estaba habitado solo por fantasmas y por los ecos de una tristeza antigua. Era un lugar de mala fama, pero para Esmeralda, la mala fama era preferible a la vergüenza y a la amenaza de Garza. Aquel gigante de concreto abandonado le parecía ser el único refugio posible contra la crueldad humana. Nadie en su sano juicio iría a buscarlas allí. La decisión estaba tomada. Huiría a La Hilandera, aceptando el misterio y la soledad del lugar a cambio de la seguridad de su hija. La jornada sería larga, el peligro incierto, pero el amor de una madre no mide sacrificios. La máquina de coser sobre la carretilla parecía un altar improvisado, la herramienta de su redención y el símbolo de su lucha. Esmeralda empujó la carretilla con todas sus fuerzas, sintiendo el peso del mundo en su espalda y la manita caliente de Sofía agarrada a su falda. El paisaje de Tijuana, con sus casas apiladas en los cerros y sus muros fronterizos, se alejaba a cada paso, llevando consigo la humillación y el miedo, pero la esperanza, esa llama terca que se rehúsa a morir en el corazón de los justos, titilaba en su mirada. Estaba cambiando un mal conocido por un mal desconocido, pero estaba haciendo eso por amor, y para una mujer de fe, el amor es la armadura más fuerte. La sombra de la vieja fábrica se alzaba en el horizonte, una invitación al peligro, pero también una promesa de refugio. La costurera estaba a punto de entrar en un laberinto de telas y susurros del pasado, donde la línea que separa la supervivencia de la maldición es fina como la seda más delicada. El miedo era real, el riesgo era inmenso, pero el deseo de proteger a Sofía era mayor. Esmeralda no lo sabía, pero La Hilandera no era solo un edificio vacío, era una trampa, un lugar donde la maldad humana del pasado había dado origen a algo más sombrío, algo que estaba esperando a una costurera desesperada. Lo que la esperaba en aquellas paredes frías era la oportunidad de riqueza y salvación, pero a un precio que haría temblar su corazón. Había huido del chisme y de la crueldad, pero estaba entrando en el dominio de una entidad que cobraba la felicidad como alquiler.
Ella compró aquella hacienda abandonada por solo $5. Simbólicamente, el costo de un café, la única cosa que le quedaba, y el miedo sombrío la esperaba allí. Antes de continuar, dime en los comentarios de qué país o ciudad me estás escuchando hoy. Y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. El camino hasta la hilandera fue una procesión silenciosa y dolorosa. La vieja fábrica quedaba aislada, a unos buenos kilómetros de donde vivían, en un tramo de tierra apisonada cerca de la zona portuaria desactivada, por donde solo pasaban camiones oxidados y el viento helado. Los cerros de Tijuana, cubiertos de cactos y casas sencillas, daban lugar a un terreno baldío y gris, donde la única cosa que crecía era la maleza seca. Esmeralda empujaba la carretilla con la máquina de coser, sintiendo el esfuerzo en cada músculo y la culpa en cada pensamiento. Se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si estaba siendo negligente al llevar a su hija a un lugar tan desierto y de mala fama. Pero bastaba mirar hacia el horizonte, donde la figura de Garza se volvía una amenaza distante para que su resolución se renovara. El desespero la había vuelto valiente. La fábrica se erguía como un monolito de tristeza. Era una construcción de ladrillos rojos oscurecidos por el tiempo y ventanas vacías como ojos ciegos. Un letrero antiguo, que apenas se podía leer, decía: La Hilandera, Hilos y Sueños, S.A. La palabra sueños parecía una broma de mal gusto, pues allí solo había vestigios de pesadillas. El silencio era opresor, roto solo por el llanto distante de gaviotas y por el chirrido metálico de los portones que Esmeralda logró abrir con dificultad. Al entrar, el olor fuerte a moho, aceite de máquina y un fondo metálico como sangre vieja invadió sus fosas nasales. El aire allá dentro era denso, frío y cargado de historia. El suelo de concreto estaba agrietado, y la luz del sol, filtrada por la suciedad de las claraboyas, creaba haces que más parecían dedos de fantasma. El ambiente reflejaba el estado del alma de Esmeralda, una mujer que, a pesar de todo, era un faro de bondad, pero que estaba cansada de luchar. Tenía solo 38 años, pero la vida le había dado las arrugas de una anciana. Su nombre, Esmeralda, significaba piedra preciosa, y ella realmente lo era, pero una piedra cubierta de polvo, esperando ser limpiada. La muerte del marido había sido repentina, un accidente de trabajo que la dejó con una pensión ridícula y una montaña de deudas. El fardo de ser madre soltera en la sociedad conservadora y chismosa del pueblo era pesado. El juicio social era un cuchillo afilado que la cortaba en silencio. Era talentosa, sus costuras eran obras de arte, pero la timidez y el orgullo la impedían defenderse. Ella solo quería paz mental y el derecho de criar a Sofía sin ser pisoteada. Su habilidad con la aguja era de hecho mágica. La gente del pueblo decía que Esmeralda tenía un don de curandera de la ropa, pues era capaz de tomar una tela rasgada y manchada y transformarla en algo nuevo y bello. Era como si ella cosiera la propia historia de la tela, dándole un nuevo destino. Pero ese don no la libraba del dolor. El dolor de ver a Sofía toser, el dolor de no tener dinero para el médico, el dolor de tener que esconder a su hija en aquel caserón fantasmagórico. Se sentía como las tejedoras de la mitología, que tejen el destino, pero el suyo propio parecía un ovillo enredado, sin principio ni fin. Miró a su máquina de coser, un modelo antiguo pero robusto, y sintió un consuelo silencioso. Mientras tuviera esa máquina, tendría esperanza. Esmeralda arrastró la carretilla hacia lo que parecía haber sido la oficina principal, un cubículo ligeramente más limpio en el piso de arriba, con una única ventana que daba al terreno baldío. La visión era desoladora,
pero el lugar tenía un mínimo de aislamiento contra el viento y los ojos curiosos. Mientras barría el polvo, Sofía, la niña de ojos grandes y tristes, abrazaba un osito de peluche, quieta, sin quejarse. La niña era el motivo y la medida de la valentía de Esmeralda. Por ti, mi amor, yo enfrento al mundo, incluso a los fantasmas de esta fábrica, pensó, haciendo la señal de la cruz. El miedo a la vulnerabilidad en la vejez, ese dolor profundo que asolaba a su público, tocaba a Esmeralda pronto, en la mediana edad. No temía la pobreza en sí, sino lo que la pobreza podía hacerle a su hija. El contexto mexicano, latino de aquel lugar, era palpable. Recordó las historias de trabajo esclavo y explotación que se contaban sobre las fábricas antiguas. El aire frío parecía cargar los gemidos de obreras que allí perdieron la vida por salarios de miseria. La arquitectura era pesada, de estilo colonial industrial, con grandes vigas de madera y hierro. Los colores eran descoloridos, gris, marrón rojizo, ocre. Esmeralda sentía que había entrado en un pedazo de la historia de su país, una historia de lucha y sacrificio. Encendió la única vela que trajo y la pequeña llama se convirtió en un faro de fe y vida en aquel mar de oscuridad. Necesitaba un milagro, pero sabía que, la mayoría de las veces, Dios opera por medio de nuestras propias manos y de nuestra resiliencia. Esmeralda comenzó a acomodar sus pocas cosas. En la esquina de la oficina notó una puerta de madera maciza, cerrada con un candado grande y oxidado. Parecía ser la única puerta que todavía estaba cerrada en aquel caserón. La curiosidad de Esmeralda, a pesar del miedo, fue agudizada. Y al lado de la puerta contra la pared había un banco de madera antiguo, cubierto por años de polvo. Era una mesa de costura, pesada y oscura, y sobre ella, como si la costurera anterior acabara de levantarse, había un trozo de tela de seda inacabado, de color borgoña, con un bordado complejo y misterioso en el medio. La tela era fina, de una calidad que Esmeralda nunca había visto en Tijuana. La seda parecía extrañamente inmune al polvo. La presencia de aquella tela, casi invitadora, plantó la primera semilla de misterio en su corazón. El evento incitante que selló el destino de Esmeralda en la fábrica no fue un susto, sino el hambre. 3 días después de instalarse, el inventario de comida estaba por terminarse. La tos de Sofía había empeorado con la humedad y el aire frío de la fábrica, y el jarabe se estaba acabando. La desesperación financiera que Garza había plantado floreció en un pánico frío. Había huido del casero, pero no podía huir de la realidad de su pobreza. ¿De qué me sirve tener la honra intacta si mi hija muere de frío o de asma?, se preguntó, sintiendo la debilidad de su cuerpo. Necesitaba trabajar, y rápido. El miedo de que Garza la encontrara era grande, pero el miedo de ver a Sofía sufriendo era infinitamente mayor. Miró a su máquina y vio en ella el único portal para la salvación. En esa misma tarde, Esmeralda, teniendo el máximo cuidado para no ser vista, salió de la fábrica y fue hasta la pequeña plaza del pueblo vecino, a 5 kilómetros de distancia, para esparcir la noticia de que estaba aceptando servicios de costura. Se sentía humillada al tener que mendigar por trabajo, pero se tragó el orgullo. Su reputación de costurera talentosa, afortunadamente, todavía no había sido manchada por la maldad de Garza, y consiguió algunos pequeños trabajos: el dobladillo de un vestido, el arreglo de unos pantalones de obrero, pero era poco, muy poco, y tardaría días en terminar, y el dinero apenas alcanzaría para una bolsa de compras. Volvió a la hilandera con el alma pesada, sintiendo que la puerta de la esperanza se estaba cerrando. La soledad de aquel caserón la abrazaba de forma opresiva. Al llegar encontró a Sofía durmiendo, y la tos parecía haber disminuido un poco, lo que le dio un alivio momentáneo. Mientras se preparaba para comenzar a trabajar, la luz tenue de la tarde se posó sobre el banco antiguo,
llamando su atención hacia la pieza de seda inacabada. Esmeralda dudó. Tocar aquella tela era como tocar una herida antigua, pero la calidad del material era tentadora. Un pedazo de aquella tela, si se vendiera, resolvería sus problemas por meses. La ética profesional y su moral gritaban: «No toques lo que no es tuyo». Pero la voz de la madre desesperada susurraba: «La necesidad no tiene ley, Esmeralda. Úsalo para hacer dinero y salva a tu hija». El evento incitante, el catalizador que la llevó al conflicto sobrenatural, fue su decisión de usar la tela prohibida. En un momento de debilidad y necesidad abrumadora, tomó las tijeras y cortó una pequeña parte de la seda borgoña. La tijera hizo un sonido agudo en el silencio de la fábrica, y el sonido parecía resonar por corredores invisibles. En ese momento, sintió un escalofrío helado subir por la espalda, como si una mano fría la estuviera reprendiendo. Pero la tela era suave, de un color vivo y profundo, y la esperanza de transformarla en dinero la impulsó. La usaría como detalle en un vestido de novia que necesitaba reformar. Se arrodilló y rezó, pidiendo perdón a Dios por estar robando una tela, pero justificándose con la vida de su hija. A partir de ese momento, la fábrica se convirtió en un personaje activo en la vida de Esmeralda. Comenzó a trabajar esa noche, instalando su máquina cerca del banco antiguo. El zumbido de su máquina, que antes era solitario, parecía ahora tener una compañía. Esmeralda, concentrada, sentía que sus manos se movían más rápido, con una precisión que rozaba lo sobrenatural. Las costuras salían perfectas, los detalles con la tela de seda eran de una belleza asombrosa. El trabajo, que tardaría 2 días, estuvo listo en una noche. Era como si la máquina estuviera poseída por una energía febril. Intentó ignorarlo, atribuyendo la velocidad a su propia adrenalina y desesperación, pero en el fondo sabía que algo no era normal. El miedo estaba allí, pero la satisfacción de tener el trabajo listo y perfecto era mayor. A la mañana siguiente, llevó la ropa a la clienta en el pueblo. La reacción de la clienta fue de deslumbramiento. «Esmeralda, esto no es un arreglo, es una obra maestra. Esta tela borgoña, ¿de dónde la sacaste? Es divina». La mujer pagó el doble del precio acordado, y Esmeralda pudo comprar comida y, lo más importante, un nuevo frasco del jarabe para el asma de Sofía. El alivio fue físico, una ola de calor que espantó el frío de la fábrica. La bondad, disfrazada de dinero, parecía haber llegado, pero no sin un costo. Aquel evento incitante la convenció de que el refugio, a pesar de ser fantasmagórico, era su salvación. Había entrado en el juego de la fábrica, aceptando la ayuda misteriosa a cambio de supervivencia. Ella no lo sabía, pero acababa de dar permiso para que la entidad entrara en su vida. A partir de aquella primera noche de costura febril, la fábrica abandonada comenzó a mostrar sus señales, pero de forma sutil, casi invitadora. El misterio se instaló en la vida de Esmeralda como una niebla fina. Se dio cuenta de que las pequeñas anomalías no eran amenazas directas, sino una colaboración extraña. El zumbido nocturno de la máquina de coser, que antes era una preocupación, se volvió un ritmo cadencioso, casi una canción de cuna. Ella oía el ruido, pero al levantarse, el silencio volvía. Era siempre el mismo sonido, taca, 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 el sonido de una máquina de hierro antigua que funcionaba sola, sin electricidad, y siempre se detenía un segundo antes de que Esmeralda pudiera sorprenderla. El sonido era irritante, pero extrañamente reconfortante, como si ya no estuviera sola. La costurera intentaba justificar todo con el viento, con ratones, con la acústica de la fábrica. Pero los objetos movidos eran más difíciles de explicar. Sus tijeras, que dejaba sobre la mesa, eran encontradas en el suelo. Los carretes de hilo estaban desenrollados, pero el hilo nunca estaba tirado, sino ligeramente estirado, como si alguien lo hubiera usado.
El olor a metal oxidado y moho era sustituido, en algunos momentos, por un ligero y dulce perfume de nardo, la flor que se usa en los velatorios. El escalofrío en la nuca era constante, pero la máquina de coser, su fiel compañera, parecía intacta, lo que le daba una falsa sensación de seguridad. Estaba en una etapa de negación, prefiriendo ignorar el miedo a cambio del confort del trabajo que estaba rindiendo. El miedo se volvió palpable, sin embargo, cuando comenzó a encontrar los pedazos de tela rasgados. Pequeños retazos de algodón simple, de color oscuro, que no pertenecían a ninguno de sus trabajos, y que tenían manchas que parecían secas y antiguas, con un tono rojizo. Esmeralda, mujer práctica, pensó que era suciedad, pero al tocar, sintió la textura áspera y fría y una sensación de náusea la invadió. Los retazos eran dejados siempre en el mismo lugar, al lado del banco de costura antiguo, como un regalo silencioso de la presencia. Era un lenguaje cifrado. Los pedazos de tela parecían contar una historia de dolor, y Esmeralda, la costurera, era la única que podía descifrar el bordado de la muerte. La tensión aumentó cuando el misterio se profundizó. Notó que el banco antiguo, el que estaba al lado de la puerta cerrada, comenzó a tener objetos. En una mañana, encontró un carrete de hilo plateado, de un material noble y caro, que no existía en la Tijuana de 2008. La noche siguiente, una pila de seda cruda, de un tono perlado, apareció allí. Eran regalos, sin duda, pero el miedo a aceptar aquellos mimos era terrible. La entidad le estaba dando los materiales para que ella continuara cosiendo, para que continuara usando su talento allí. Esmeralda vio el peligro, pero también la solución. Con aquellas telas raras, ella podría crear ropas que la sacarían de una vez por todas de la miseria. Esmeralda comenzó a coser con las telas que recibía, y el éxito fue estruendoso. Las ropas que salían de su máquina, hechas con la seda plateada y los detalles Borgoña, tenían un toque de magia. Eran increíblemente elegantes, caían perfectamente en el cuerpo y tenían una energía que atraía la atención. Clientas ricas del otro lado de la frontera, que venían a Tijuana en busca de gangas, comenzaron a buscarla. Su problema financiero, en una semana, estaba resuelto. Estaba pagando sus deudas y comprando comida abundante y fresca para Sofía. El miedo todavía la acompañaba, pero era sofocado por el zumbido del éxito. Estaba, sin querer, volviéndose la costurera más solicitada de la ciudad. Shutterstock. No obstante, el precio que el espíritu cobraba no era en dinero. Sofía comenzó a hablar de un amigo. La niña, que antes era tímida, ahora pasaba horas en el área del banco antiguo, riendo y cuchicheando sola. Dibujaba figuras sombrías, mujeres de vestidos largos y con ojos tristes, siempre cerca de una máquina de coser. «Mamá, la amiga dijo que tienes que terminar el vestido Borgoña», dijo Sofía, con la inocencia cruel de una niña. El corazón de Esmeralda se estremeció. El amigo quería el trabajo de Esmeralda y la energía inocente de su hija. La leyenda local, que hablaba de la Llorona de la tela, una costurera que perdió la vida y la familia allí, comenzó a cobrar cuerpo en su mente. Cuando Rosa oyó aquel llanto viniendo del sótano de la hacienda, supo que no estaba sola en aquel lugar. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? Déjalo en los comentarios. El miedo de Esmeralda, hasta entonces racionalizado por la necesidad, se transformó en pavor palpable cuando la salud de Sofía empeoró de nuevo. La niña comenzó a tener fiebres y a hablar frases en una voz que no era la suya, una voz infantil, pero con una tristeza antigua y profunda. «¿Dónde está mi vestido, mamá? La tela espera», repetía Sofía con los ojos vidriosos. La conexión con el amigo de la fábrica estaba chupando la vitalidad de la niña. Esmeralda se dio cuenta con un pánico que heló su sangre que el precio de la ayuda misteriosa no era dinero, sino el alma y la alegría de su hija. La entidad se estaba alimentando de la inocencia de Sofía, y el éxito financiero era solo el gancho para mantenerlas allí.
En un acto de desesperación y sabiduría práctica, Esmeralda percibió que necesitaba ayuda, de alguien que entendiera las historias antiguas, las leyendas del pueblo, el folclore que la razón moderna había olvidado. Dejó a Sofía durmiendo, protegida por un círculo de sal gruesa y un rosario de la Virgen de Guadalupe colgado en la puerta, y corrió al pueblo vecino en busca de Doña Rosa. Doña Rosa era una anciana respetada, una curandera y vendedora de hierbas, cuya casa olía a manzanilla y salvia, y cuya mirada parecía penetrar el alma de las personas, leyendo sus miedos y verdades. Ella era la guardiana de las memorias antiguas, y si alguien conocía la historia de la hilandera, era ella. Doña Rosa la recibió con una calma que era casi sobrenatural. No preguntó qué la afligía, solo la miró con aquellos ojos profundos y dijo: «El olor a desgracia está en ti, Esmeralda. Aceptaste el regalo de la sombra. Lo que te dio la fábrica, ella lo va a querer de vuelta multiplicado, y el pago será lo que más amas». La anciana confirmó la leyenda. La Llorona de la tela era el espíritu de una costurera, la costurera llorona, explotada y traicionada por el dueño de la fábrica, que perdió a su hijo y la vida allí. Su espíritu quedó atrapado en la tela inacabada, esperando que una costurera de talento terminara el vestido para ella, sellando un pacto de servidumbre eterna. La curandera alertó. La entidad no quería el dinero, quería la esperanza y la alegría de vivir de quien la sirviera. Quería que Esmeralda se volviera su sucesora, una esclava de la aguja, cambiando la libertad y la felicidad de Sofía por una riqueza vacía. Tienes que romper el lazo, Esmeralda. La costura es un hechizo. La tela borgoña inacabada es su ancla. Si la destruyes, la liberas y te liberas, pero perderás todo lo que conquistaste. El precio de la libertad es la pérdida de la riqueza, pero la vida de tu hija no tiene precio en pesos, Esmeralda. El dilema se volvió claro. Tenía que elegir entre la supervivencia financiera y el alma de su hija. La sabiduría práctica de la costurera necesitaba unirse a la fuerza de su fe. Esmeralda volvió a la fábrica con el corazón dividido. El dinero que había ganado era la única cosa que la estaba salvando, pero el costo era terrible. Miró al banco y vio un nuevo regalo, una aguja de oro macizo y un recado silencioso en puntos de bordado sobre la tela inacabada. Termínalo y lo tendrás todo. La tensión estaba en su apogeo, necesitaba actuar. El miedo de que la entidad tomara a Sofía era mayor que el miedo a la pobreza, y el amor materno le dio una furia silenciosa. Tenía que romper el ciclo de sufrimiento y explotación que aprisionaba la fábrica, incluso si eso la llevaba a la ruina. La escalada final del conflicto no vino de la entidad, sino de su sombra humana. En aquella noche, la más oscura y fría desde que se mudaron, con una tormenta que sacudía los ladrillos de la vieja fábrica, el señor Garza encontró el escondite. Uno de los antiguos clientes de Esmeralda lo había visto saliendo de la dirección de la fábrica, y Garza, con la maldad en el corazón, siguió la pista. Estaba allí para desalojarla, para llevarse su máquina de coser como pago por la deuda antigua, para dar el golpe final en su dignidad y para probar que estaba en lo correcto. Esmeralda era una fugitiva. La costurera estaba atrapada entre dos fuegos, la furia del villano humano y la avaricia de la entidad sobrenatural. El clímax irrumpió en la noche, mezclando la furia de la naturaleza con la maldad de los hombres y la ira de los espíritus. Los rayos iluminaban la fábrica, revelando las grietas en las paredes y el pavor en el rostro de Esmeralda. El portón chirrió, y la figura oscura del señor Garza apareció, con una linterna en la mano y una sonrisa cruel en el rostro. «Te encontré, desgraciada. ¿Huiste de tu deuda para esconderte en este agujero de ratas? Tu máquina es mía y tú y la niña se van a la calle ahora»,
gritó, con la voz embargada de avaricia y desprecio. El rugido de la tormenta ahogaba el llanto silencioso de Sofía, que se agarraba a la falda de su madre, pero la llegada de Garza no fue ignorada por la entidad. La tensión y el miedo que el casero irradiaba eran un banquete para el espíritu de la fábrica. La máquina de coser antigua, que antes solo susurraba, comenzó a funcionar a un ritmo frenético, taca taca taca, el sonido llenando el aire con una urgencia amenazadora. Luces azuladas comenzaron a parpadear alrededor del banco antiguo, y una silueta alta y etérea, vestida con harapos de seda oscura, comenzó a formarse en el aire frío. La llorona de la tela se manifestaba, atraída por el pico de desesperación y furia. Estaba lista para ofrecerle a Esmeralda el poder de aniquilar a Garza a cambio del alma de Sofía. Garza, en pánico, apuntó la linterna al banco y vio la aguja de oro centelleando y la sombra. No era un hombre de fe, pero era un hombre de miedo. Se tambaleó hacia atrás, aterrorizado. La entidad, con la voz de cientos de susurros infantiles, intentó hablar directamente con Esmeralda. «Termina el vestido, yo lo tomaré. El mal frente a ti ya no te molestará. Úsame, úsame y sé libre y rica». El dilema de Esmeralda era agónico. Bastaba un punto, una palabra de aceptación, y Garza sería barrido del mapa, y ella sería rica y segura. Podría tener el refugio, la salud de Sofía y la venganza justa que tanto merecía. Pero Esmeralda miró a su hija. Miró el miedo en los ojos de Sofía y el dibujo sombrío que la niña había hecho, y vio la verdad. La riqueza de la fábrica era una maldición, y la entidad era un espejo de la avaricia y la crueldad de Garza. Si usaba el poder de la sombra, se convertiría en la próxima esclava, la próxima llorona de aquel lugar, perpetuando el ciclo de dolor. Su furia de madre encontró su fe inquebrantable. «No vas a tocar a mi hija. No cambio mi alma por tu riqueza. Mi mayor tesoro no tiene precio», gritó con una voz que ya no era tímida, sino una voz de trueno materno. En lugar de correr a la máquina y aceptar el pacto, Esmeralda corrió al banco antiguo. Tomó la tela de seda borgoña inacabada, el objeto que ligaba al espíritu con el mundo, y, con la tijera que era su herramienta de trabajo y su dignidad, comenzó a cortarla en 1000 pedazos. El sonido de la seda siendo rasgada fue el grito del clímax. La entidad soltó un aullido de dolor y furia, el aire se llenó de olor a nardo y hierro, y el fantasma avanzó, no más para ayudar, sino para matar. El enfrentamiento no fue de fe contra el mal, sino de amor materno contra la avaricia. Esmeralda sacrificó la oportunidad de ser rica y el poder de vengarse para salvar el alma de su hija, que observaba a salvo detrás de su madre. El acto de destruir la tela rompió el lazo, la silueta de la entidad comenzó a deshacerse y el taca-taca-taca de la máquina se detuvo abruptamente. El fantasma no desapareció totalmente, pero su poder se desvaneció, revirtiendo hacia la fábrica. En el momento en que la entidad se deshizo, lo que quedó de su furia fue un desplazamiento de aire helado que golpeó de lleno al señor Garza. Él, que estaba paralizado de miedo en el umbral de la puerta, fue lanzado hacia atrás por la onda invisible, cayendo escalera abajo, gritando de dolor y rompiéndose la pierna. La fábrica no lo mató, pero lo castigó por su maldad, dándole a Esmeralda el tiempo y la justicia que ella necesitaba. Esmeralda tomó a Sofía en sus brazos y corrió. Dejó atrás los pedazos de la seda borgoña, los carretes de hilo noble y la oportunidad de una vida de lujo. Dejó atrás el dinero y la venganza. La única cosa que se llevó fue su fiel máquina de coser, el símbolo de su trabajo honesto. Al salir, la lluvia limpiaba el terreno y el silencio de la fábrica ahora ya no era opresivo, sino de agotamiento. Había enfrentado y rechazado al demonio de la riqueza fácil y al villano humano, y salió con la única cosa que realmente importaba, su hija sana y salva. La lección era clara:
La fuerza no estaba en la aguja de oro, sino en el corazón de madre.